Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Es un acuerdo histórico entre dos formaciones de ámbito nacional que no solamente acuerdan una investidura, sino que acuerdan una senda de reformas progresistas que necesita nuestro país y que están demandando los ciudadanos. Este acuerdo suma sí porque propone una solución al atasco político que vive España. No lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer con más gente, con más partidos, con agentes sociales, con instituciones, con la sociedad civil española. Así que yo hoy pido desde aquí, desde que hemos firmado este acuerdo de gobierno, un esfuerzo con la misma valentía y la misma generosidad que hemos demostrado los firmantes de este acuerdo, y se lo pido también a los demás partidos políticos. Parece haber elegido, y que esa elección no es compatible con Podemos. Y por tanto nos parece que con esta elección que hoy ha hecho el señor Sánchez se ha frustrado por el momento una oportunidad histórica que había despertado la ilusión de millones de españoles, que a día de hoy, a estas horas, es una oportunidad cerrada, es una oportunidad bloqueada. Ese espacio a 4 solo tiene sentido si están las 4 fuerzas políticas, y naturalmente en el momento en el que Podemos ha manifestado que ya nos iba a sentar en la mesa, ese espacio no puede seguir desarrollándose, lo cual a nosotros nos parece lamentable. Nosotros no vamos a mantener reuniones bilaterales con el Partido Socialista de negociación. Vamos a intentar absolutamente todo y hasta el último minuto la posibilidad de un gobierno de resistencia, para que no sea la derecha la que en última instancia diseñe el futuro de nuestro país, porque creemos que eso es claramente regresivo y perjudicial para las clases populares. No está hecho para aliarse al Partido Popular, está hecho para sacar al Partido Popular del gobierno. Los que parece que sí van a votar lo mismo que el Partido Popular son los dirigentes de Podemos. Son ellos los que quieren que el PP y Mariano Rajoy sigan en el gobierno. Hoy, la gran esperanza de Mariano Rajoy se llama Pablo Iglesias. A mí me parece perfecto que se firmen los pactos que se quieran firmar, pero basarlo en un acuerdo de reforma de la Constitución absolutamente exprés, en temas muy cortos, teniendo en cuenta que si hubiera que plantear una reforma de la Constitución sería de otra naturaleza, y teniendo en cuenta que sin el Partido Popular no es posible, pues me parece que es una forma de salvarle la cara al señor Sánchez, que tiene todo el derecho del mundo, pero no pasa de ser eso, un salvarle la cara al señor Sánchez. Si yo fuese lo bastante cínico, te habría sacado una foto y se la habría vendido a la prensa, Laugesen. Parece que estás aquí meándote en el Borgen. Si hay algo sobre lo que merece la pena mearse, es en esa ingenua noción de que el poder es del pueblo. El pueblo no manda una mierda. Un pequeño grupo de privilegiados decide el destino de Dinamarca. Unos cuantos empresarios, unos cuantos periodistas y unos cuantos políticos. Mientras yo pertenezca a ese grupo, pueden llamarlo el gobierno del pueblo o lo que les salga de las narices. Esto pertenece a la serie de Borgen, nos lo acaba de enviar por WhatsApp, y la verdad es que retrata tantas cosas, bueno, por lo menos retrata que no solamente hay cosas que no suceden solamente en España. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más en un día formidablemente interesante. Hoy es 25 de febrero del año 2016. Ayer se anunciaron los pactos, hubo consecuencias, vamos a hablar de eso. Además veo que hay un enorme interés, un profundo interés. Por eso el hashtag que vamos a utilizar hoy es la cafetera papel mojado, porque esto más que un pacto en realidad es papel mojado, puesto que siguen sin salir las cuentas y en realidad ayer se solemnizó como si hubiera llegado al gran acuerdo de la transición y no representa más que un tercio del Parlamento y en todo caso
ni siquiera dan las sumas para poder investir presidente a Pedro Sánchez. Sin embargo, supone todo un giro a la derecha del Partido Socialista que va a tener consecuencias seguro y que vamos a poder analizar aquí. Hoy lo haremos junto a José Antonio Pérez Tapias. ¿Sabéis que fue candidato a la Secretaría General del Partido Socialista? Que es una persona muy crítica con esta deriva del Partido Socialista. Se ha mostrado muy crítico además con la pregunta que va a formular el PSOE a sus propios militantes. Así que vamos a hablar con él de todo esto para buscar una valoración desde el PSOE a este pacto, desde el PSOE más a la izquierda, a este pacto que se firmó ayer, que se escenificó ayer. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo no estás solo. Bueno, pero antes de dar comienzo a todo esto vamos a saludar a quienes se incorporan a este programa en directo a esta hora a través de diferentes redes sociales, diferentes plataformas, YouTube, Spreaker, también a través de Twitter, Facebook, en fin, las plataformas a través de las cuales se emite este programa, y por eso saludamos en especial a quienes hacen el esfuerzo cada día, cada mañana por incorporarse al mismo y componer una suerte de focus group, de CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. DSP, Elena Noruega, Cheflo, Ander, Ángel Trianero, Luis Carlos González, Román, Rojo Cabreado, Monse Merino, Tribilín, Fernanda, Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán, que dice: érase una vez una socialdemocracia. Rosa María Artal, muy buenos días, Rosa María, cuánto cariño, cuánto te queremos. Tenemos que hablar más a menudo, te tengo que llamar más a menudo, pero te escuchamos con mucha frecuencia, así que el Inurse, Caque Rodríguez, Hardy Usful, Alicia, Juan Cruz, Celemín, Fueni Pico, Monse Merino, PSV, Charo Chamizo, Manel Grimalt, Gamba con Mermelada, y hay otros tantos amigos, Maló, Virginia Rodríguez, Alicia, José Antonio Algarra, Jan Bedel, tantos amigos, Daniel Riquelme, en fin. Bueno, vamos a pasar a comentar, como os digo, todo este formidable movimiento sísmico que está viviendo el Partido Socialista y que, insisto, puede tener unas ciertas consecuencias para el PSOE, la forma en la que es observado internamente, desde luego para la forma en la que se observa desde fuera. No hay más que darse un paseo por las redes sociales hoy. Y por eso decía, esto que hemos vivido, vamos a decir algunas verdades que duelen y probablemente no gustarán a ningún partido político, sobre todo aquellos que viven con la militancia de los partidos políticos casi como si fuera un partido de fútbol. Yo esto lo ponía en Twitter provocando algún que otro enfado, pero mucho ojo, insisto, no hay que olvidar, hay que tratar de recordar que los partidos políticos no son equipos de fútbol y que en fin, la pertenencia o no a un partido, a un equipo de fútbol, pues no es equiparable a la quiero decir que hay que dejarse los juliganismos fuera, ¿no? Esto lo digo porque ayer algunos miembros del Partido Socialista se mostraban muy enfadados con algunos tweets que lancé en internet y lo digo porque ayer vimos un intento de evocación de la transición, sacaron del baúl de los recuerdos todas las formas, los estilos, las prácticas, pero se dejaron algo muy importante, es el fondo, ¿no? Porque lo de ayer, en mi opinión, fue un error en la forma, pero fue un enorme error también en el fondo. Porque ya no estamos en la transición. Ya no vivimos la transición. Estamos en otro tiempo, hay otras formas políticas, hay otro contexto político, la fragmentación política y social es totalmente diferente. Y yo creo que se ha visto muy claramente que con este pacto se deja huérfana a toda una generación y se está observando además con una mirada muy a corto plazo. Y yo, si fuera Pedro Sánchez, me preguntaría no cómo se va a hablar de este pacto hoy, sino cómo se va a hablar del Partido Socialista y de este pacto en el futuro. Porque claro, en el PSOE en este momento confían mucho en la capacidad de fijar su mensaje, en la capacidad de culpar a Podemos, pero el mundo que vivimos permite eso, permite centralizar un mensaje y que quede fijado en la conciencia de la gente, como hace 25 años se podía hacer, a través de un solo periódico, a través de limitándose a 2 canales de televisión, pero hoy con las redes sociales, con los diferentes medios de comunicación que hay, puedes culpar al otro sin que el otro se revuelva. Es que piensas que no tiene plataformas para contestar, para explicarse. Por eso decía, yo creo que este pacto puede ser a Pedro Sánchez lo que el artículo 135 fue a Zapatero. Puede ser una tumba política. Quizá lo manejen con una excelente habilidad y consigan, en esta maniobra envolvente, consigan que Podemos se sume. Hoy parece más lejos que nunca. Parece más lejos que nunca. Por eso digo que
Quizá esta idea no se concrete hoy, pero lo va a ir haciendo porque siempre va a permanecer la idea de que pactó con la derecha y que no intentó el pacto con la izquierda. Y todo esto de que el referéndum con Cataluña lo imposibilita es una excusa, porque hay numerosos tuits, no solo del PSC, sino también del propio Pedro Sánchez, abogando por esa idea del referéndum, ¿no? Pero incluso el referéndum podría haberse aproximado de otra manera. Por ejemplo, con un referéndum a nivel nacional como el que proponía en su día Alfredo Pérez Rubalcaba. Así que tampoco el Partido Socialista, que ha colocado esto como un elemento determinante, realmente lo tenía entre sus temores, ¿no? Entre sus fantasmas. Y en la forma se han pasado de frenada en toda la solemnidad con la que se presentó ayer este pacto, que, insisto, es papel mojado, puesto que no da para nada, ¿no? Y estas formas deberían estar reservadas para los grandes momentos, porque hoy lo han desvirtuado un poco más que nunca la transición de la que tanto presumen, ¿no? Porque se ha presentado en forma de gran pacto un pactillo que solo representa un tercio de la Cámara, que no es suficiente ni siquiera para la investidura, ¿no? Y desde luego mucho menos para gobernar. Y tampoco parece precisamente que Podemos haya perseguido el pacto con mucho afán. Esto lo digo también porque no sé si han sido las formas, como denuncia el Partido Socialista, quizá también ha sido el fondo, pero todos tenemos un poco la sensación de que se ha jugado al mismo juego, que es el de la repetición de elecciones, ¿no? Dicho lo cual, habrá que ver si esa estrategia del Partido Socialista puede funcionar, porque lo que es cierto es que no la han ocultado. Aquí la hemos venido contando desde casi el día 21, que la estrategia pasaba por un acuerdo entre Ciudadanos y Podemos. Y la maniobra de ayer, esta envolvente que pretende dejar sin opciones a Podemos y forzarle a darles su apoyo, pues va encaminado en esa dirección. Tanto es así que ayer Antonio Hernando denunció, y hoy vemos que lo ha recogido incluso esa maniobra, se ha apuntado el diario El País en su portada, pero denunció que Podemos está haciendo una pinza con el Partido Popular, algo que no se cree nadie. No está hecho para aliarse al Partido Popular, está hecho para sacar al Partido Popular del gobierno. Los que parece que sí van a votar lo mismo que el Partido Popular son los dirigentes de Podemos. Son ellos los que quieren que el PP y Mariano Rajoy sigan en el gobierno. Hoy, la gran esperanza de Mariano Rajoy se llama Pablo Iglesias. Claro, lo malo de esta maniobra es que sería eficaz si Podemos se quedase totalmente quieto, completamente paralizado. Pero la cuestión es, ¿eso va a suceder? ¿Eso puede suceder? Y lo cierto es que no ha sucedido. Ayer recuperó protagonismo, recuperó la iniciativa de Rejón, anunció la ruptura y le robó todo el protagonismo a Sánchez en las portadas, que hoy tendrían que estar ocupadas por la firma del pacto, y en lugar de eso están ocupadas todas por la ruptura de las conversaciones con Podemos, e incluso en algunos casos con la fotografía de los miembros de Podemos en portada. Así que hoy es más difícil que nunca fijar los mensajes, más complicado que nunca. Pero en todo caso se abren numerosas incógnitas que vamos a ir tratando de desvelar y de observar, y veremos cómo es el pacto por dentro y veremos también la agenda ciudadana. Buenos días, María. Muy buenos días. Venías enfadada, tú también. No, bueno, a ver, creo que el chantaje político... mira, un buen gesto también podría haber sido la cafetera, el todo vale, ¿no? Porque al final, ¿quién marca los tiempos? ¿Quién está marcando los tiempos? Y quién está marcando lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Lo cierto es lo que tú dices, que al final los números no dan y se está equiparando a Podemos con el PP. Hoy vemos unas portadas que, de hecho, bueno, pues luego ya lo veremos. Creo que estamos en un mundo muy loco. Bueno, pues ahora lo hablaremos. En todo caso, yo sí hay una cosa, María, que quiero recordar y que quiero recordar aquí a los oyentes. Estamos hablando de política. Y la política consiste en esto. Yo sé que es verdad que a veces confundimos la política con el politiqueo, pero el Partido Socialista busca una estrategia no solamente para garantizarse el poder, para acceder al mismo, también una estrategia de supervivencia, una estrategia de aislamiento del contrario para que los otros sean culpados y de esta forma no ser culpados. Pero es que la política es así. La política es así. Lo que me sorprende mucho es la ingenuidad de algunos que pensaban, decían, no, esto va a ser todo un camino de rosas, no, aquí van a hacer maniobras unos y otros. De hecho, ha sido una hábil maniobra la que hizo ayer Podemos, pero no deja de ser también una maniobra, ¿no? Así que, en fin, bueno, vamos a hablar ahora enseguida con José Antonio Pérez Tapias. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Sí, diga. José Antonio. Sí, hola.
radiocable.com. José Antonio Pérez Tapias, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ayer te leímos muy crítico con la pregunta que va a formular el Partido Socialista a los militantes. Dijiste, es un insulto a la inteligencia. ¿Por qué? Sí, bueno, utilicé esa expresión que puede parecer un tanto fuerte o rotunda, me refiero a la inteligencia política, y en este caso, bueno, porque es una pregunta muy genérica, muy ambigua, falta de claridad, y que se basa en muchos supuestos no explicitados, por lo tanto, una pregunta confusa que requiere una respuesta concisa, y eso, tal como está planteado, bueno, pues la verdad es que no es lo mejor a lo que nos podemos enfrentar como militantes, a los que se nos hace una consulta, en fin, en un momento crucial sobre una cuestión tan importante como el pacto de investidura y, a ser posible, de gobierno, que diera paso a una salida de la situación en que estamos, ¿no? Porque, José Antonio, ¿tú dirías que este es un pacto que acogerá bien la militancia del Partido Socialista? Por lo que vamos viendo, leyendo y oyendo a nuestros compañeros y compañeras, yo creo que, por lo menos diré que a buena parte de la militancia, pues esta situación le pilla muy a trasmano y le resulta en muchos casos incómoda y en otros casos, bueno, aportándole motivos suficientes para dar una respuesta negativa. En mi caso, ¿no? En esta situación, bueno, pues encontramos primero esta pregunta así formulada de esa manera tan equívoca, ¿verdad? Que en la misma pregunta, bueno, pues se oculta que el pacto de hecho que existe es con Ciudadanos, aunque de manera así tácita pues se aluda a otras fuerzas políticas que pudieran sumarse, pero a la vista está que no se presenta ninguna en el horizonte. Y luego pues el pacto encierra tanto en sus contenidos como en la manera en que se ha fraguado muchos elementos que para una parte de la militancia socialista, bueno, nos resultan pues eso, negativos, ¿no? El pacto con Ciudadanos se percibe socialmente y así lo vemos desde un análisis político como un desplazamiento a la derecha que aleja al Partido Socialista de las vías por donde debía fraguar un pacto de izquierda que en estos momentos vemos necesario. Este giro a la derecha, ¿qué efecto tiene? Porque tú hablas con mucha elegancia, tú eres una persona muy educada, muy, en fin, respetuosa, pero es un giro muy importante del Partido Socialista. Se ha dado la mano a un partido como Ciudadanos al que lleva acusando de ser un partido de derechas durante toda la campaña. Sí, yo creo que, como digo, hay muchas razones que se pueden aducir. Bueno, luego las decisiones que cada cual o que colectivamente en algunos casos se adopten, habrá que ver cuáles son. Pero, como bien dices, en la campaña electoral ya se insistía en ese carácter de derechas de la formación política Ciudadanos. En campaña se acentúan pues ciertas expresiones, pero no deja de ser verdad. Y aquí vemos cómo el Partido Socialista ha entrado en un terreno de juego que Ciudadanos había repintado, por lo tanto, objetivamente se sitúa en la derecha, negándose además, en un doble juego que ha sido muy patente para todos, a un diálogo en serio con fuerzas de izquierda. Habida cuenta de que ciertamente estaba difícil. Pablo Iglesias en algunos momentos con sus declaraciones no lo puso fácil, pero los componentes neoliberales que ha introducido además Ciudadanos en el pacto que se acaba de firmar son bien explícitos. Y por otra parte, Ciudadanos no es el partido político con el que se puede abordar una reforma federal y desde luego la crisis institucional tan grave en la que está sumida el Estado español. Por lo tanto, mirando no solo a largo plazo, sino, en fin, a lo que tenemos en puertas, este pacto no nos parece a muchos la solución adecuada, ni mucho menos. ¿Qué te parece a ti la puesta en escena? Porque había una enorme solemnidad en la forma en la que se presentó y me gustaría pedirte una valoración por esto. Sí, a veces hemos criticado las sobreactuaciones, en fin, que ante los medios han tenido otros, y acabo de citar el caso de Pablo Iglesias y de Podemos en algunos momentos. En fin, estamos en una política, en fin, donde el componente de espectáculos se acentúa de manera excesiva y aquí pues se ha incurrido en lo mismo. Por otra parte, claro, a la ciudadanía y en este caso a la militancia le resulta muy chocante que se escenifique la firma de un pacto antes incluso de consultar a la militancia sobre el mismo. Con lo cual, claro, desde el punto de vista de los procedimientos democráticos hay ahí un pie forzado que resulta un pie que tropieza, ¿no? Y esa es la cuestión que a su vez en cuanto a los procedimientos aquí se plantea, ¿no? Tú diste un paso para presentarte a la Secretaría General del Partido Socialista.
Si hubiera sido secretario general, ¿tú habrías apostado por un pacto con Podemos, con Izquierda Unida y con el resto de partidos? Bueno, yo en aquella campaña a la Secretaría General ya insistía, entonces de una forma bastante en solitario, en que había que tener en cuenta lo que significaba Podemos, lo que emergía y expresaba Podemos en el panorama político español como una realidad nueva que contribuía a la pluralidad de la izquierda, y que en vez de demonizar a esa formación política o acogerse a descalificaciones sumarias en términos de populismo y esas cosas, pues bueno, había que prepararse para un diálogo que había de ser necesario. Esa era mi posición y esa ha sido y sigue siendo. La pluralidad de la izquierda requiere nuevas políticas, nuevos planteamientos, requieren una nueva estrategia por parte del Partido Socialista para contribuir a la articulación de esa izquierda que debe ser, bueno, capaz de un protagonismo al presentar alternativas a políticas neoliberales y a políticas autoritarias, y no refugiarse en otras cuestiones que para la misma izquierda, incluso para el mismo Partido Socialista, resultan ahora difícilmente comprensibles. Es decir, plantear de cuajo y mediante una reforma express cuestiones tales como la supresión de las diputaciones, bueno, pues parece una cesión más a Ciudadanos que resulta difícil de digerir. Pero, ¿a dónde conduce esto? Porque parece que todo indica que vamos a elecciones, porque el pacto en sí es papel mojado, dado que no cuenta con el apoyo suficiente como para ser investido presidente. Pedro Sánchez, esto nos conduce a elecciones, ¿no? Sí, parece ser que sí, que el horizonte inmediato que se va delineando es el de unas elecciones anticipadas. No sabemos muy bien qué pueda salir de ahí, aunque todo se vislumbra que los resultados no van a ser muy distintos de aquellos que barajamos ahora. La cuestión es que el mismo Partido Socialista, con esta erosión de credibilidad que supone una situación como la que estamos comentando, ¿qué puede decir? ¿Cómo puede presentarse después de este desplazamiento a la derecha, ¿no? Y además, pues ahí está aleteando la sombra de qué papel puede jugar el Partido Popular en relación a este mismo pacto con Ciudadanos. Es público y notorio que Ciudadanos hace ese trabajo de mediación por la derecha, tratando de que el Partido Popular se sume y de paso a lo que este pacto puede significar, con lo cual, claro, muchos perciben o percibimos, bueno, pues una variante liviana, light, de gran coalición que, insisto, sitúa al Partido Socialista objetivamente en la derecha, y así lo van a percibir la ciudadanía en gran medida. ¿Hay alguna clave interna que nos estemos perdiendo, que no estemos viendo? Quiero decir, ¿garantiza una cierta paz interior en el PSOE a Pedro Sánchez hasta las elecciones? Yo creo que la situación se va a mantener más o menos como ha venido siendo hasta ahora, aunque, en fin, los motivos del debate interno pueden modularse de distintas maneras, ¿no? Yo creo que Pedro ha hecho un trabajo ímprobo en las semanas anteriores, acumulando un buen capital político y mucha credibilidad, moviéndose con habilidad en un terreno, en fin, muy escabroso y difícil, ¿no? Con la presión de los llamados varones y todo esto. Pero claro, yo creo que ese caudal ahora mismo pues se ve en peligro con estas decisiones a las que al final nos ha llevado. Entre otras cosas, pues claro, da a entender que había un veto desde determinadas instancias dentro y fuera del partido a pactar por la izquierda y concretamente con Podemos. Hiciera lo que se hiciera por parte de Podemos y por mucho que se intentaran abrir puertas desde el Partido Socialista. Esa cuestión pesa ahí grandemente y yo creo que también responde a una fuerte miopía política respecto a lo que está significando, bueno, la nueva situación del panorama político español, y no se han sacado, bueno, las conclusiones pertinentes acerca de eso. Y sin duda, tal miopía política puede pasar factura al mismo Partido Socialista. Frente a la presión de los varones a la que aludías, a la que te refieres, Pedro Sánchez siempre ha presumido de tener el apoyo de las bases, de los militantes. Pero claro, esto en cierta forma lo pone en riesgo, ¿no? Sí, yo mismo pues explicité ese apoyo para que intentara ese pacto por la izquierda y que hiciera todo lo posible para tender esos puentes de diálogo. Claro, en la medida en que el resultado pues es este pacto con Ciudadanos, que puede presentarse efectivamente como muy legítimo, pero que implica concesiones y un resituarse del Partido Socialista que está muy lejos de lo que buena parte de sus bases pueden pensar y esperar, claro, le ponen la situación mucho más difícil. Y ya digo, tanto dentro como fuera del partido,
yo creo que aquí estamos ante una crisis de confianza en múltiples direcciones y eso se traslada también hacia adentro, ¿no? Se había dicho que todo esto se iba a llevar con mucha transparencia, incluso utilizando algunas fórmulas o expresiones, en fin, muy enfáticas de las que utilizamos en las redes, pero luego tal transparencia y esa, digamos, limpieza en procedimientos, bueno, pues es la que ha dejado mucho que desear, ¿no? Y es ahí donde hay un elemento que incluye, pues eso, una pérdida de credibilidad que de nuevo nos sitúa en un punto difícil de recomponer. Pues José Antonio Pérez Tapias, José Antonio, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada, siempre tan generoso, tan accesible, en tiempos en los que no mucha gente se atreve a sacar la cara y hablar. José Antonio, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días, muy buenas noches. Gracias a ti y a tu programa. Muchísimas gracias. Radiocable.com. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter. Me decía María que le había impactado mucho las palabras de José Antonio Pérez Tapias cuando hablaba de la crisis de dignidad del Partido Socialista. Me ha llamado mucho la atención y además veo que Alicia en Marea lo ha destacado, que Virginia lo ha destacado, que hay, bueno, numerosas personas que lo han destacado. Cuando ha dicho José Antonio Pérez Tapias, muchos percibimos una variante light de gran coalición que sitúa al Partido Socialista en la derecha. Bueno, en todo caso, lo que sí que es cierto es que ayer se anunció este pacto con una forma muy solemne en el Congreso de los Diputados, salas muy simbólicas, frente a retratos muy simbólicos, a cuadros muy simbólicos, intentando evocar a la transición, como decía antes, y Pedro Sánchez anunció esta suerte de pacto trascendental, pacto histórico, decía Pedro Sánchez. Es un acuerdo histórico entre dos formaciones de ámbito nacional que no solamente acuerdan una investidura, sino que acuerdan una senda de reformas progresistas que necesita nuestro país y que están demandando los ciudadanos. Este acuerdo suma sí, porque propone una solución al atasco político que vive España. Propone una solución al atasco político que fue el mismo argumento al que se subió Albert Rivera. No lo podemos hacer solos. Lo tenemos que hacer con más gente, con más partidos, con agentes sociales, con instituciones, con la sociedad civil española. Así que yo hoy pido desde aquí, desde que hemos firmado este acuerdo de gobierno, un esfuerzo con la misma valentía y la misma generosidad que hemos demostrado los firmantes de este acuerdo, y se lo pido también a los demás partidos políticos. Y dijo Albert Rivera que el pacto básicamente lo que perseguía era renovar las instituciones. Desde luego lo que sí que es verdad es que, esto yo ya lo he manifestado aquí en alguna ocasión, pero Albert Rivera está tratando de simbolizar la reencarnación de Adolfo Suárez, tanto es así que lo llegó a citar, y esta forma de buscar un paralelismo con los tiempos que vivimos, insisto que son tiempos totalmente diferentes. No se puede buscar respuestas en el pasado a problemas nuevos que van a tener consecuencias en el futuro. Siempre que se recurre al pasado se recurre con una mirada bastante estrecha, pero lo que sí que es cierto es algo que dijo Albert Rivera ayer. En este país hace falta regeneración, hace falta reformar las instituciones, garantizar una nueva transparencia, una nueva responsabilidad con la gestión de lo público. Esto es algo en lo que coincide, yo creo, todo el espectro político, quizás salvo el Partido Popular, que intenta convivir entre sus asuntos pasados y intenta buscar una salida para sus asuntos pendientes con la justicia, pero
pero este es un concepto que tienen asimilado todo el espectro político, desde la derecha hasta la izquierda, y lo escuchábamos en Albert Rivera representando este espectro político de centro-derecha, donde insistía en la necesidad de la regeneración. Para renovar nuestro panorama político, para renovar e impulsar nuestras instituciones y para luchar contra el fraude, contra la corrupción y contra aquellos que roban lo que es de todos. Y Pedro Sánchez también aludía a las medidas de regeneración que supuestamente contiene este pacto, al que, como digo, en este momento es papel mojado, puesto que nadie se ha subido y eso no garantiza nada. Cesar a todos los altos cargos cuando se les abra juicio oral por un delito doloso, suspender a los concejales y diputados a los que se les abra juicio por un delito doloso y, a partir de la toma de posesión del nuevo Gobierno, el compromiso para no incorporar a las listas electorales ni nombramientos de altos cargos a las personas en condición de investigadas. Me gusta esta frase que dices, Guillem Salazar. Dice, todo por la sociedad civil española, pero sin la sociedad civil española. Hay algo de eso, ¿no? Este pacto deja no solamente muchos anhelos de gente que confiaba en que se podía hacer un gran pacto a la izquierda en este país, cosa que ya sonaba sorprendente, pero deja a mucha gente fuera, ¿no? Deja todo un movimiento. María, luego lo hablaremos con ella, porque insistía mucho. Ayer me decía Fernando, es que claro, hay todo un movimiento, el movimiento del 15M, cómo la gente salió, la ciudadanía salió a la calle y se han quedado fuera completamente ahora, se les ha dejado como si no existiesen, ¿no? Marginados a un lado. Por eso decía que este pacto tiene lecturas y consecuencias que no somos capaces de ver. Pero en todo caso, ayer en la presentación, esta presentación tan solemne, insisto, intentaron apuntar cuáles eran los principales logros, los principales acuerdos a los que se habían alcanzado en el mismo. Lo que hacemos es reducir el número de contratos de los que hay ahora mismo, que son más de 40, a 3. Un contrato fijo, un contrato de formación y un contrato que pasa de llamarse temporal a estable progresivo. Luego hay una cosa, ayer Pedro Sánchez anunció la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Es llamativo porque no aparece por ningún lado ese aspecto en el pacto, como tampoco aparece la derogación de la ley Mordaza. Pero sin embargo, en materia de empleo sí que aparece un contrato estable y progresivo, al que se refería, y que en realidad tiene todas las características del contrato único. Un contrato único que ha defendido Ciudadanos y que se trata de una propuesta de un think tank, de FEDEA, del que procede Luis Garicano, el cerebro económico de Ciudadanos, que, como recuerdan hoy en Infolibre, bebe de la doctrina neoliberal más dura, y que además parte de una promesa falsa, porque lo que sostiene es que la alta temporalidad del empleo en España se debe a los excesivos privilegios adquiridos por los trabajadores indefinidos, y los datos comparados de la OCDE y de la OIT demuestran que no es así. Pero en todo caso, también la evolución de la realidad demuestra lo contrario, ¿no? Y hay un asunto en Infolibre. Hoy Jesús Maraña escribe un texto muy interesante, desgranando un poquito los anuncios del Partido Socialista, donde dice Jesús Maraña, hay una segunda bomba de relojería para el ideario socialdemócrata en ese pacto, porque en lugar de apostar por la dignificación contundente, estable, progresiva del salario mínimo, aparece el llamado complemento salarial garantizado, esto que defiende Ciudadanos, que fue rechazado de plano por el propio Partido Socialista y que forma parte esencial del ideario de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago. ¿Os acordáis? El documental de... Ahora cuando me venga a mí a la cabeza el nombre de la periodista y del documental, donde desgranaba las acciones de la escuela de los chicos de Chicago, Milton Friedman en Chile garantizando el golpe de Estado, ahora os lo recuerdo, y si no me lo estaréis recordando ahora por el chat de Spreaker. Bueno, el caso es que son dos bombas de relojería metidas en un pacto en el que, desde luego, se acerca muy poquito a los éxitos políticos de Jeremy Corbyn en Gran Bretaña, de Bernie Sanders en Estados Unidos, que precisamente están proponiendo combatir la galopante precariedad laboral. Y que, como digo, está en la escuela de Milton Friedman, me dice Óscar Bilbao, que viene muy bien recogido en el documental de Naomi Klein, muy bien recogido en la doctrina del shock de Naomi Klein. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás solo. I can't do this alone anymore. 'Cause I'm no good on my own anymore.
Y además ayer se produjo toda una confusión porque el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos de pronto tuvo que ser corregido. El PSOE corrigió el acuerdo con Ciudadanos para no abaratar el despido. Se produjo a última hora, después de haber criticado a Podemos cuando Podemos salió cuestionando esta medida. Y los socialistas lo achacaron a un error, defendieron que nunca estuvo sobre la mesa esa medida. En el caso de indemnizaciones para contratos temporales, dice, se va a mantener en 33 días por año, no en 20, como se dijo. Y Antonio Hernando había acusado con un tono muy duro de mentira a la formación de Pablo Iglesias. En fin, pero el caso es que lo tuvieron que corregir ese mismo documento, ¿no? Albert Rivera insistió, no habrá subida de impuestos a través de este pacto. Por tanto, no habrá subida de impuestos si se pone en marcha este acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Las clases medias y trabajadores españolas pueden estar tranquilos con este acuerdo. Y las reacciones fueron numerosas. La primera, la de Íñigo Errejón, Podemos, que anunció que rompía las conversaciones con el Partido Socialista. Como digo, recuperó la iniciativa política y no solamente recuperó la iniciativa política, sino que consiguió que todas las portadas hoy recojan la ruptura de las negociaciones en lugar de la firma del acuerdo. Parece haber elegido y que esa elección no es compatible con Podemos. Y por tanto nos parece que con esta elección que hoy ha hecho el señor Sánchez se ha frustrado por el momento una oportunidad histórica que había despertado la ilusión de millones de españoles, que a día de hoy, a estas horas, es una oportunidad cerrada, es una oportunidad bloqueada. Bueno, pues en las portadas viene recogido exactamente esto, como os digo. El periódico El País, en una versión que ha sido muy cuestionada en Internet, muy cuestionada esta noche en Twitter, lo podéis ver, dice el periódico El País, PP y Podemos harán naufragar el pacto entre Sánchez y Rivera, y sitúa a Podemos en el mismo polo que el Partido Popular en su portada. Eso sí, la fotografía de portada es la firma de este pacto entre Albert Rivera y Pedro Sánchez, y dice también: Bruselas pedirá más reformas a España para extender el plazo del déficit. La Comisión Europea anunciará un mayor control de los gastos, dice El País en su portada. Y como os digo, esta fotografía de portada, Pedro Sánchez, Albert Rivera ayer en el Congreso tras firmar un pacto de gobierno. Pero culpa a PP y a Podemos de hacer naufragar el pacto entre Sánchez y Rivera. Más bien es que Sánchez y Rivera han firmado un pacto imposible de suscribir desde Podemos. Otra cosa es que pueda parecer bien o mal eso, pero es un pacto que, en fin. Rajoy considera el acuerdo un brindis al sol que no va a servir para nada. Dice algo a lo que también aludió Celia Villalobos, que lo calificó como postureo. A mí me parece perfecto que se firmen los pactos que se quieran firmar, pero basarlo en un acuerdo de reforma de la Constitución absolutamente exprés, en temas muy cortos, teniendo en cuenta que si hubiera que plantear una reforma de la Constitución sería de otra naturaleza, y teniendo en cuenta que sin el Partido Popular no es posible, pues me parece que es una forma de salvarle la cara al señor Sánchez, que tiene todo el derecho del mundo, pero no pasa de ser eso, un salvarle la cara al señor Sánchez. Dice el periódico El Mundo que el Partido Popular ha pasado al ataque contra Ciudadanos. Su pacto es un fraude, dice el periódico El Mundo en portada. Rajoy trata de recuperar la iniciativa política tras la firma del pacto entre Ciudadanos y PSOE. El no de Podemos a un acuerdo pensando en el PP frustra la investidura de Sánchez. Y también 8 negociadores muy indignados. La fotografía de portada está dedicada al equipo de negociador de Podemos. Íñigo Errejón van caminando por un pasillo. Es una fotografía así como muy simbólica. Y de Podemos optó ayer por no acudir a la reunión con los negociadores del PSOE después de que se hiciera público el pacto entre Sánchez y Rivera. Y Pablo Iglesias acusó a los socialistas de no haber sido honestos en esta negociación. Y en la fotografía, Íñigo Errejón, su equipo, ayer tras interrumpir las conversaciones, dice el periódico El Mundo en portada. El periódico ABC en la portada también lleva la imagen de
el pacto a su fotografía y dice: los 4 candidatos usan el pacto PSOE Ciudadanos con vistas al 26J. Sí, ayer había mucha gente que creyó ver en la firma, en la escenificación, en los discursos, una auténtica campaña electoral, una puesta en marcha, un pistoletazo de salida de la campaña electoral. Es la tesis que maneja hoy a la vez en su portada. Dice: Sánchez y Rivera presentan como solución al atasco político un acuerdo insuficiente que para Podemos hace las delicias del IBEX 35 y que para Rajoy es un pequeño sainete para ganar todos tiempo, dice el periódico ABC también en su portada. Y por último, en La Razón dice: Iglesias condena a Sánchez al fracaso. Bien podría decirse que Pedro Sánchez condena a Iglesias al fracaso, o Pedro Sánchez condena a las izquierdas a la derrota. Podría verse de muchas maneras. La Vanguardia: Podemos rompe con el PSOE por el pacto Sánchez-Rivera, algo que lleva el periódico de Cataluña también. Podemos rompe con el PSOE por sumar a Ciudadanos. El Correo: Podemos rompe con Sánchez por el pacto con Rivera y aboca al fracaso la investidura. En fin, y numerosos medios regionales también, igual La Voz de Galicia. Podemos rompe toda negociación con Sánchez. Por eso digo que ayer fue muy hábil también Podemos en esta gran mascarada política, porque recuperó la iniciativa y consiguió ocupar hoy todas las portadas de los periódicos a pesar de la solemnidad con la que se había anunciado este gran pacto. Bueno, esto es lo que a las portadas se refiere, pero sabéis que hay, a esto le llamamos la agenda setting, la agenda que marcan los medios de comunicación hoy, visible, muy visible, a través de la portada del periódico El País, cómo marcan supuestamente los temas de preocupación de los ciudadanos, pero sabemos que hay otros temas, que son los que verdaderamente, y otras conversaciones, otros flujos de conversación que se observan en las redes sociales, que son los que preocupan a los ciudadanos. Nosotros a esto lo llamamos de otra forma, lo llamamos la agenda de la cafetera. Una cosa es la agenda setting, donde existe y convive el ruido, y otra muy diferente, la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido no era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece. Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Claro, es que en la Agenda Ciudadana teníamos esta sintonía y lo hemos abandonado 48 horas y entonces se ha creado todo un movimiento de protesta ciudadano para que la recuperemos. Así que como somos víctimas de la presión ciudadana, pues hemos decidido que la recuperábamos. Hola, María. Hola. Bueno, no ha podido, me la ha pedido ella, me ha dicho hay que recuperarla por aclamación popular. Pero están llegando muchas noticias, ¿no, María? Están llegando muchas. Sí, os queremos recordar eso, ¿no? Que nos enviéis esas noticias que nos cuentan en la televisión y en las portadas. Queremos que nos contéis las informaciones que os preocupan, ¿no? Y esto mismo es lo que nos ha dicho Charo Chamizo, que nos envió un tuit diciendo: se fue Bert y parecía que todo se había solucionado. Con la noticia de Madrid Diario nos envía esta noticia de que los próximos 13 y 14 de abril habrá una huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes contra la LOMCE y el decreto 3+2. Otra cosa que no salió en las portadas de periódico fue la noticia que nos envía Alicia en María, que nos devuelve al caso de los tirititeros con esta noticia del Mundo.
que dice: llenaron el templo de Devot con cabezas amordazadas a favor de los titiriteros. Un artista ha llenado de madrugada el estanque del madrileño templo de Devot con una treintena de esculturas de cabezas amordazadas con mascarillas, con el objetivo de denunciar la censura en el mundo del arte y el elitismo vergonzoso que califica de la Feria Arco. Esta fue una imagen muy bonita allí en el templo de Devot, con un montón de máscaras de los titiriteros flotando sobre el agua, amordazados, y es verdad, no ha tenido mucha repercusión y podía ser una buena fotografía de portada para nuestra portada alternativa. Luego Krevki nos recuerda que no solo existe Madrid, sino que también hay noticias en Extremadura. Eso es muy fácil de decir, pero para eso tenéis que enviarlas. Porque... Bueno, pues Krevki ha hecho los deberes, nos ha enviado su noticia de Extremadura y es muy interesante. Nos explica que hay unos mineros encerrados en Monesterio que preparan una manifestación el próximo viernes en Badajoz. Y es que la historia es que los mineros encerrados en Monesterio preparan una marcha porque están reivindicando, son de una multinacional canadiense que se llama Lundin Mining y siguen encerrados en la primera planta del antiguo edificio de Mancomunidad de Tentudía. Luego Spice Carmelus nos envía una noticia y nos dice: se entiende que la corrupción sea una lacra, y es que nos envía una noticia de lainformación.com diciendo que en España hay más de 10.000 aforados, en Francia 21 y en Alemania ninguno. Mira, Anita Reyes nos dice: oye, también fijaos en esta fecha, el 27 de febrero, en la Plaza de las Cortes, mareas ciudadanas, no faltéis, dice, los derechos no vienen a casa. Lo que no sé muy bien es si esta sección debería ser una convocatoria a las manifestaciones, que luego nos aplican la ley Mordaza y nos empluman a todos, pero vaya, bueno, si queréis que eso es que las noticias que compongan esto pues sean convocatorias, pues está bien también, pero es una buena oportunidad. Lo digo porque este es un espacio abierto para que aportéis no solamente vuestras opiniones, sino también las noticias que creéis que los medios de comunicación no colocan el foco, porque muchas veces nos reprocháis: oye, ¿dónde está el TTIP? Porque hoy no hemos hablado de ello. O Yemen, o Siria, o el maltrato a las mujeres, o tantos y tantos asuntos para los que la agenda mediática no tiene páginas, no tiene espacio. Nos habláis mucho de discapacidad, de dependencia, y este es un espacio para hacerlo. Si enviáis noticias, nosotros las recogemos, pero tienen que ser noticias, eso sí, que tengan un amplio espectro de gente interesada, porque si no yo os leería todas las noticias de lo que ocurre. En fin, aquí, bueno, es igual, lo habéis entendido. Charo Chamizo, nos envías la noticia que ayer fue trending topic, que es que hay penas mínimas de 6 a 8 meses a los ultras que asaltaron Blanquerna. Por último, terminamos con el tuit que nos ha enviado Guillem Salazar, que introduce al debate las propuestas que salieron del 15M comparadas con las propuestas que finalmente puedan salir de un acuerdo, ¿no? Entre ellas, destacar, por ejemplo, la desvinculación verdadera entre la Iglesia y el Estado, la recuperación de la memoria histórica y la libre circulación de personas. Estas fueron las propuestas del 15M, veremos cuáles son las del próximo Gobierno. Me he quedado pensando porque me ha gustado mucho una reflexión que acaba de hacer Guillem Salazar. Dice que el PSOE no se equivoque, porque la retirada a casa del 15M, ¿alguien piensa que es estable sin que haya salidas institucionales? Porque en esto yo coincido mucho con lo que decía Iñaki Gabilondo. Podemos consiguió institucionalizar el desencanto ciudadano, meter en las instituciones a las inquietudes ciudadanas y al 15M. Echarles de las instituciones es bastante mala política. Y creo que lo sintetiza bastante bien esta frase tuya, Guillem, pues lo sintetiza, se entiende bastante bien tal y como lo has expresado. ¿Alguien cree que la retirada a casa del 15M es estable sin que haya salidas institucionales? Hola, Resistencia. No sé cómo lo veis, pero yo veo que Ciudadanos, PSOE y Podemos, más que ver quién gana, parece que están jugando a ver quién deja peor al otro.
y que al final el PP está esperando en silencio para ir a por el que sobreviva de los tres. Oye, pues yo coincido bastante con el análisis, dentro de que la estrategia parecía clara en esa dirección. El Partido Socialista estaba intentando culpar a Podemos, también Podemos estaba intentando culpar al Partido Socialista. Habrá que ver quién es más eficaz en la puesta en escena, ¿no? Pero mientras tanto, el Partido Popular, silencioso, callado, sin decir nada, preocupa un poco, ¿no? Da un poco de miedo. Resistencia. Lo que estoy viendo con Pedro Sánchez estos días me está dejando sorprendidísima en cierto punto. Creo que piensa que está viviendo dentro de una serie parecida a House of Cards o algo así, y por eso esas ruedas de prensa, ese escenario para firmar unos papeles que son un papel mojado, por lo menos ahora. Yo creo que lo que quería era ser actor y se ha encontrado en la política. Bueno, puede ser algo así. Lo que es verdad es que también te digo una cosa, Cora, hay una auténtica batalla, no solamente interna en el Partido Socialista, sino también exógena, externa. Yo creo que si este momento se parece a algo, no es al momento de la transición, como creen en Ciudadanos y en el Partido Socialista, se parece más que nunca a Borgen, a incluso House of Cards, como decías. Hay algo de eso también, porque el que levante la cabeza se la van a cortar con un machete. Esto me parece clarísimo, ¿no? Lo que no sé si Pedro Sánchez con este acuerdo ha conseguido, y por eso le preguntaba antes a José Antonio Pérez Tapias, ha conseguido una suerte de tiempo muerto dentro del Partido Socialista, ¿no? Porque lo que no parece es que Susana Díaz vaya a dar ningún paso de aquí a las elecciones, ¿no? Sí, parece que se ha garantizado una cierta paz interna, porque a ver quién es el guapo después de la escenificación de ayer que le mete un viaje. Aunque os digo que, según Infolibre, hoy lo lleva en su portada, dice: el pacto ha reabierto el enfrentamiento de Sánchez con sus varones. De que esto, lejos de garantizar esa paz interna a la que yo me refiero, está reabriendo esos enfrentamientos, a pesar de haber cedido a las pretensiones de los varones, que es no ceder al pacto con Podemos, sino hacerlo con Ciudadanos. Era la única gran reivindicación, ¿no? También dice Infolibre: las grandes promesas laborales del PSOE se evaporan en el acuerdo con Ciudadanos, dice en su portada Infolibre. Y el diario.es: Podemos espera que el fracaso de Sánchez en su investidura le obligue a negociar. La ruptura en las negociaciones a 4 dejan a los socialistas la única opción de buscar el apoyo explícito o implícito del Partido Popular para lograr el gobierno el 2 o el 5 de marzo. Si no lo logran, Pablo Iglesias confía en que el PSOE acepte sentarse a hablar sobre un gobierno de coalición de izquierdas. Esta es la gran estrategia que ahora en los mentideros de Madrid se maneja. En esto tengo más opiniones que informaciones, así que os lo adelanto para que lo manejéis también con la cautela que merece. Pero de lo que se está hablando es que Podemos va a dejar que la investidura tropiece, Pedro Sánchez, y va a utilizar el tiempo que hay hasta las elecciones, aplicando el protocolo catalán, lo mismo que ha ocurrido con la CUP para echar a Artur Mas. Va a intentar negociar a partir de la investidura, cuando se vea el fracaso de la misma, a partir de entonces hasta la fecha de las elecciones, para tratar de llegar a algún acuerdo, ¿no? Hay 2 meses por delante, creo, no hasta las elecciones, hasta antes, porque luego ya es la convocatoria formal y ya no se puede, pero hasta la convocatoria formal intentar negociar hasta última hora, ¿no? En fin, estás escuchando La Cafetera. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Lleva Hardy Useful esperando toda la mañana este momento para poder escuchar a su grupo favorito, los Tennessee. Hardy Useful, que se comporta a veces como un groupie de los Tennessee, ya lo sabemos, que te vas a esperar a los conciertos, a mirarlos, a observarlos, a escucharlos.
El día que vengan aquí, Hardy, te voy a decir, el día que vengan, que les entrevistemos, que les invitemos aquí a cantar, te vas a arrepentir de todas las veces que has dicho que no te gustaba esta cuña. Puedes seguir siempre informando, Fernando Berlín, a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú. Hola, ¿qué tal, Fernando? Encantado de poder dejar este mensaje. Bueno, mi comentario va relacionado sobre la entrevista que hicieron. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. Buenos días, Fernando. Ahora mismo que PSOE quede como un malo de la peli, o que Podemos quede como malo de la peli, no depende ni de PSOE ni de Podemos. Depende de la tele. Pues es bastante verdad. Luego vamos a ver cómo son las inclinaciones de los medios. Estoy viendo, dice Público.es, así es el modelo austríaco de indemnizaciones por despido que han pactado el PSOE y Ciudadanos, dice Público.es. El proyecto que se aplica en Austria desde hace más de una década pretende flexibilizar el mercado laboral. Ha sido propuesto en numerosas ocasiones, pero nunca ha sido puesto en marcha, dice Público.es. Y El Confidencial. Iglesias inicia una carrera con tintes de campaña para hacer girar al PSOE. Yo creo que los tintes de campaña los han aportado todos. En fin, escuchas La Cafetera. ¿Me dices, María, que hay un mensaje de Titín para comentar? Titín nos decía... A ver, lo estoy buscando ahora mismo. Vale, nos decía, pantallas de humo y España sin barrer. ¡Qué paciencia! Y es que es una gran reflexión, ¿no? Porque también nos la enviaba Mame Mendizábal y muchos oyentes hacían también esa reflexión, ¿no? Mientras, ¿qué está pasando? Y Mame Mendizábal, la verdad que fue muy reflexiva, me encantó el tuit que puso, que dijo: votantes ilusos los que pensábamos que algo iba a cambiar, vendedores de humo, promesas esfumadas, decepcionante. Creo que este puede llegar a ser el sentimiento de algunos de los votantes si llegamos a nuevas elecciones, un sentimiento de decepción que no sabemos en qué se puede traducir, ¿no? Si en abstenciones, si en cambiar el voto o qué va a pasar. Pues mira, el Pedro Sánchez ha hecho un comentario, lo acaba de tuitear la cuenta del PSOE. Dice: derogar los artículos más perjudiciales para las libertades en la Ley de Seguridad Ciudadana es derogar la ley Mordaza. Y entonces la ristra de contestaciones de gente mallorquina: no mientan, eso no es derogar. Pablo Márquez: no es verdad, es derogar una parte. Vuestra propuesta era derogarla entera. Si no lo vais a hacer, está bien, pero no nos creáis tontos. Nosfe dice: no tenéis vergüenza. Yo creo que hay que afinar más porque si no esto se va a empezar a agitar. Bueno, estás escuchando La Cafetera. María. Hoy el hashtag era La Cafetera Papel Mojado. Con el tuit de Pedro Sánchez del 21 de noviembre de 2014, en el que decía: queremos afrontar la reforma constitucional y que vote el pueblo catalán. La solución está en el diálogo y no en la fractura. Bien, con esto me planteo la duda de: ¿la política es papel mojado? ¿O realmente estamos valorando la rotundidad de un político que decía que en un momento tenía que votar el pueblo catalán, pero ahora con la situación que tenemos que pensar en que tiene que haber un acuerdo con Ciudadanos por encima de lo que dijimos antes? ¿Es papel mojado la política? Es que hay algo de frustración en todo lo que ha ocurrido, porque efectivamente, viendo todas las enormes contradicciones que supone lo que se había dicho en campaña, lo que se había dicho de Ciudadanos, lo que se dice ahora,
cómo cambian las posiciones, y cuando luego desde la clase política se preocupan de por qué la gente se está sintiendo tan desconectada con la política tradicional, es que en parte tiene que ver con eso, ¿no? Cuando revisas el timeline, como ha hecho María, y ves los tweets que enviaba Pedro Sánchez abogando por alguna suerte de consulta, que por cierto era el mismo protocolo que pretendía aplicar Alfredo Pérez Rubalcaba, y es que esto lo sé porque yo lo he podido conversar con él. Y cuando hablaban de una consulta, es verdad que hablaban de una consulta nacional, con otros tintes, con otras fórmulas, pero por lo menos proponían algo, y de pronto, cuando vieron que Podemos proponía eso, se dieron una vuelta, un giro de 180 grados para intentar mirar para otro lado diciendo el Partido Socialista no está a favor de eso. Y a partir de ahí lo han utilizado como excusa para la ruptura de las conversaciones, ¿no? Y llama la atención porque hay algo de eso, ¿no? Al final la sensación que tienen los ciudadanos es que todo es papel mojado. Hay mucho papel mojado en la política, y esto es demoledor para la política. En fin, bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos. Y volvemos mañana más, en La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás solo. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres La Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.